Vamos a comenzar porque es un caso un poco largo, pero interesante. Al menos yo he aprendido bastante, no solamente cuando me tocó este caso, sino ahora que he hecho la revisión, ¿no? Porque hay cosas que en esa época no la tenía en mente. Vamos de frente al caso. Es una mujer joven, 25 años, que llegó en octubre a la emergencia del 2021. En esa época el antecedente de tener COVID sí era importante, porque no había vacunas todavía para gente joven. Era el único antecedente que tenía, que había tenido COVID, no hospitalizada, ¿no? Ordenando la historia, porque si ven abajo ponen lo del dolor abdominal. Tipo de enfermedad 15 días, dolor abdominal en mi abdomen inferior, de ahí presenta una convulsión tónica, va a un hospital donde le detectan hiponatremia y le dan de alta, pero 6 horas antes del ingreso a la emergencia empieza a hablar incoherencias. Al examen físico, en esa época no había enfermera en triaje que tomara funciones vitales y alguien las copie en la historia, ¿no? O sea, así que se tenían que tomar, pero acá ven que no está, ¿no? Así que no sabemos cómo llegó, ¿no? Esta era la hoja de emergencia antes. Y el examen físico he cortado porque es muy fácil ponerlo de abajo, pero he cortado eso porque son tres examinadores distintos. No debería ser, ¿no? Debería ser que el mismo examinador ponga todo eso, ¿no? Entonces, solamente de examen neurológico porque todos los demás sistemas están normales. Salvo, y después van a ver, pero adelanto un poco a taquicardia. Entonces, grado 13 y lo afectado era el verbal. No obedece órdenes, no había focalización, no responde adecuadamente a preguntas. Está orientada en persona, pero no en tiempo y espacio, aunque no está puesto ahí, pero en las siguientes evoluciones van a ver que es así. Y tenía agitación psicomotriz. Ahora, si lo ponemos como un caso, ¿no? Como un caso de examen, no sé, si de NAM o de residencia, ¿qué escogerían? No sé, no, porque no hay alternativa de eso, ¿no? Y eso trae problemas, ¿no? Porque les obliga a responder algo aún así sin saber nada, ¿no? Pero bueno, no voy a pedirles votaciones porque si no me voy a demorar, así que ¿qué hice? Fui a egresados de la universidad donde enseño y les pregunté, ¿no? Les dije el mismo caso, le dije que voten, ¿no? ¿Qué le parecía? ¿Qué diagnóstico? Había dos sinceros que decían, no sé, la edad de promedio es esa, ¿no? 27 años, y eran egresados de 2022 hasta este año inclusive. Sepsis urinaria nunca falta, ¿no? Pero hay gente que marca, ¿no? Pero una sepsis urinaria te puede dar trastorno de sensorio, sí, pero ya cuando está a puertas del shock séptico, ¿no? Y debería haber una clínica de peritonitis aguda, ¿no? Encefalitis autoinmune ha habido gente que marcó. MECTV, quizá por el que no hay otros datos de que tenga tuberculosis, no. Nadie ha marcado deficiencia de vitaminas, ni B1 ni de piridoxina. Y la mayoría marcó porfiria, perdón, aguda intermitente. Quizá por el dolor abdominal, la vía. Pero, ¿por qué puse porfiria como alternativa? Porque si no hubiera puesto porfiria, es poco probable que alguien haya marcado porfiria, ¿no? Por esto es una ampliación de amnesis de no sé quién será, pero es a las 11 de la noche. La historia, si vieron, era mediodía, 2 de la tarde. Y ampliaron la información en el punto que había oliguria, pero le adelanto también, no era oliguria, sino era globo vesical, retención urinaria. El episodio de convulsiones que ya estaba descrito, el valor de sodio dice hay 110, pero en realidad era 100. Lo corrigieron, mejoró un poco el trastorno sensorio y le dieron de alta en el Hospital Puente Piedra, pero después a paciente con convulsión la llevan a Cayetano. Y en Cayetano alguien le sacó la historia de que la tía, que fue la que la llevó a la emergencia, tenía porfiria. Entonces le pidieron un examen para diagnóstico de porfiria y por eso es que salió el diagnóstico de porfiria, ¿no? Porque si no, de verdad les aseguro que hubiera llegado al piso con sepsis urinaria. Ya, esto la mayoría hace, yo solo lo hago para docencia, ¿no? Yo trato de pensar antes de preguntarle a la inteligencia artificial. Esto es de ChatGPT y esto de Copilot. ¿Qué responde? No voy a leer todo porque hay justificación de por qué responden, pero los dos responden porfiria aguda intermitente. Los diagnósticos que se plantean son efectivamente no porfiria, pero sí descarta porfiria, trastorno de conciencia, pero no pone un diferencial. Hiponatremia leve, después le voy a poner los signos auxiliares, pero sí había un poco de hiponatremia, pero no justificaba el cuadro clínico. Y el manejo clásico, ¿no? Cloruro, ¿no? Nunca falta. Haloperidol cada 8 horas, supongo que habrá tenido marcada agitación psicomotriz, ¿no? Y paso de observación. A ver, el haloperidol tiene indicaciones. Bueno, las he resumido de esa revisión, lo pueden buscar, está en esta PERS. El primer diagnóstico es esquizofrenia, ¿no? Aprobados por FDA, ¿no? Y los otros dos son el síndrome de Tourette y el trastorno de conducta y hiperactividad en niños. Todo lo demás no está autorizado, pero se usa, ¿no? Principalmente agitación en todas las guardias de las noches, ¿no? Haloperidol, sea en gotas o sea en ampollas, ¿no? Pero este es un problema porque trae efectos secundarios.
Y miren, no solamente lo que pueden conocer, pues le preguntan en el examen, ¿no? ¿Qué efectos secundarios trae esto? Efectos extrapiramidales, ¿no? Que puede ir hasta la rigidez inclusive, pero también hay problemas anticolinérgicos, sequedad de boca, somnolencia, estreñimiento, ¿no? ¿Cuántos estreñimientos usted le... lactulosa simplemente, ¿no? Y quién sabe si le pusieron aldol en la noche, ¿no? O tienen globo vesical, ¿no? Sonda, ya, pero no se preguntan por qué, una paciente que es joven, no lo sé. Otros efectos de sedación, sí, pues es lo que se busca, pero ¿por qué está con agitación psicomotriz, ¿no? Pero también hay problemas de arritmia, prolongación de QT, inclusive torsada de puntas, que para los que no saben es un tipo de fibrilación ventricular que te puede llevar al paro, ¿no? ¿Cuántos pacientes no se les han muerto? Ustedes, oye, estaba bien el día anterior, en la tarde, y se muere en la noche. ¿Por qué? Sin factores de riesgo me refiero, ¿no? Porque puede ser un TEP, un infarto, ¿no? O puede ser una arritmia también. ¿Cómo diagnosticar esquizofrenia? No es tan fácil como decir que tiene alucinaciones. No es tan fácil como decir que tiene delirios o delusiones. Tiene que cumplir criterios. Aparte, lo pueden leer no solo ahorita, sino espero más adelante también. Sino yo quiero recalcar esto, ¿no? Es el tiempo. Por lo menos son 6 meses de estos síntomas y un mes continuo de todos esos 6 meses. Pero lo principal es esto, ¿no? Que busquen otras causas de delirio. Causas médicas hay varias, las vamos a mencionar más adelante, y efectos de algún fármaco. No hablo de drogas, hablo de fármacos. Hemos visto algunos casos en el piso que el paciente tiene delirio, al final le habían puesto tramadol, lo único. Le quitamos el tramadol y la paciente normal, ¿no? No había que ponerle aloperidol, había que quitarle ese fármaco que le producía delirio. Ya, pero ¿qué es la porfiria? La porfiria es una enfermedad rara, que yo diría que es rara porque no se busca, ¿no? Tampoco te digo que es tan frecuente como una pancreatitis, ¿no? Pero probablemente hay varios pacientes que tienen el cuadro clínico, pero como ven, o vamos a ver, es inespecífico y nadie piensa en porfiria, ¿no? Piensan primero ITU siempre, ¿no? De ahí segundo piensan en ITU y tercero piensan en ITU, ¿no? Pero no salen de ahí. Sin embargo, los vómitos pueden ser por porfiria. El dolor abdominal bajo no es por cistitis, ¿no? Puede ser por porfiria, ¿no? Entonces es un conjunto de enfermedades, 8 descritas, que está alterado, digamos, el metabolismo del grupo M, ¿no? Que comienza acá y hay varias enzimas. La más conocida, porque no es la más frecuente, es la porfiria aguda intermitente, que está afectada en la enzima de aminasa del porfobilinógeno. ¿Y esto qué produce? Produce acumulación del porfobilinógeno y acumulación del ácido aminoleucínico. Y esas son las porfirinas que producen la mayor parte de los efectos o el cuadro clínico de la porfiria, la acumulación de esto. ¿Cuál fue el patrón de trabajo? Igual está abajo, hemoglobina, hemograma, los clásicos basales, pero no entiendo por qué le pidieron CPK, CPK-MB, troponina, ¿no? No tendría sentido, ¿no? Hacer consulta, psiquiatría y hematología. Estos son los exámenes, lo único alterado más allá de la anemia, que no es normo, ¿no? Si ven es 81, ¿no? Promedio de volumen corporal es 88-89. El rango 80-100, si está en 81, 80.5 es microcítica, ¿no? Acá la glucosa está un poco elevada, 141, pero es en la tarde. Acá ya se normalizó en el AGA en la noche, ¿no? Y el sodio sí llegó con 131, pero después está en 136. O sea, eso no explicaba el cuadro de la paciente. Las aminasas un poco elevadas se describen en porfiria también, pero no hay mayor cosa, ¿no? Al día siguiente que se plantea, aunque quiero que vean esto primero, ¿no? La paciente sigue agitada, a pesar que le han puesto aloperidol, responde frases sin sentido y pide que la suelten. Bueno, esto quiere decir que la han amarrado. Diagnósticos, porfiria, ya lo definen, hiponatremia leve, que ya se había corregido, y trastorno sensorio y delirio solo por porfiria. Entonces, terminamos la discusión en 10 minutos, maestro. Yo hasta acá todavía no lo conozco, ¿no? Esto es una emergencia. Efectivamente, como le decía en Cayetano, le pidieron la uroporfirinas totales y salió elevada, ¿no? La diagnóstico de porfiria sí tiene. Tiene cuadro clínico y tiene porfirinas elevadas. Pero todo eso explica el cuadro clínico, vamos a ver. ¿Cuántos pacientes con porfiria han conocido ustedes en su carrera? Eso también les pregunté a los egresados y ninguno, 71%. Yo era uno de esos, yo recién mi primer caso de porfiria que tuve que lo atendí, ¿no? No que me dijeron que había alguien en el pabellón con porfiria, ¿no? Sino que yo lo atendí fue R1. Antes no. Había escuchado el término, pero no. Y después no es que haya tenido varios, ¿no? Habré tenido máximo en estos 20 años, 5 o 6. O sea, que yo haya atendido, me refiero, ¿no? Y la última justo este año, creo, ¿no? Entonces hice una búsqueda en PubMed y desde el 1945 hasta 2026 solamente habían, solo con porfiria aguda, poco más de 3.000
artículos nada más. Y en Perú, solo 5 artículos nada más. Probablemente porque es raro o no se busca. LILAC, 163 estudios, 2 de Perú. Aunque acaba en 3, en realidad son 2, porque este está en inglés y es el mismo artículo, solo que está en inglés y en castellano. ¿Cuál es el otro de los síntomas que se puede ver, aparte de los que ya han visto, en porfiria? Vamos a usar la serie de casos de Perú. Esto es publicado en el 90, aunque no lo crean por cirujanos, y es una serie de Revaliati del 72 al 87. Ahí solo captaron 12 pacientes. Promedio de edad 30 años. O sea, es un tema genético, sí, pero recién se manifiesta en la adultez, ¿no? 25, 30 años. Síntoma predominante, sí, dolor abdominal 100%, pero también hay manifestaciones autonómicas. Dentro de eso, estreñimiento, hiporexia, que no es específico, náuseas y vómitos, que tampoco es específico. La coloración de la orina, ¿no? Que todo el mundo busca, no es el 100%. Acá en esta serie 75%. En este caso a 5 pacientes le hicieron electromiografía y todos tuvieron polineuritis y denervación. O sea, hay un daño neurológico, sí. Pero los internistas han publicado también su serie de casos. Esto es de Loaiza, de la autora Vandrés y el doctor Pamo. Hicieron lo mismo, ¿no? Básicamente realizaron historias del 83 al 94. Encontraron 14 pacientes, igual 92% mujeres, sí, predominan mujeres. El promedio de edad 24 años. Dolor abdominal 100%, hiporexia 100%, náuseas y vómitos también 84%, taquicardia 100%. Fiebre puede haber, sin ser infección. Hipertensión arterial, distensión abdominal, anemia también, se describe hipocrómica, o a veces normocrómica también. Hiponatremia, 50%, y elevación de enzimas. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? Taquicardia. Pero cualquiera de estos puede verse, ¿no? La mayoría de esos síntomas son inespecíficos. Reporte de caso ya de este siglo, esto es del Hospital de Chiclayo, un conocido que hizo la residencia conmigo, Franco León, y esto es del Hospital Hipólito Unanue, otro reporte de caso, otro conocido, Alonso Soto, que hizo la residencia acá también. Entonces, el cuadro clínico, sí, dolor abdominal, náuseas, vómitos, estreñimiento, retención urinaria, palpitaciones, taquicardia, pero también confusión, alucinaciones y convulsiones. Y esto es algo que no se busca generalmente, casi siempre hay un precipitante. La mayor parte de fármacos, como ven, hasta rifampicina, que es un tratamiento para TB, ¿no? ¿Cuántos pacientes con anti-TB no vienen por vómitos y lo único que se piensa es hepatitis, ¿no? Pero las enzimas están ligeramente elevadas, ¿no? Y sabe si puede ser una descompensación de porfiria, ¿no? ¿Y la solución cuál es, no? Retirar el fármaco, ¿no? El paciente mejora, ¿no? Y luego lo vuelven a reiniciar y vuelve el vómito y quién sabe si ese paciente podría haber tenido porfiria. Otras son hormonas, sobre todo en mujeres, la progesterona, y el ayuno y dieta baja en calorías también, aunque esto ya es menos frecuente, ¿no? Poca gente está completamente en varias horas de ayuno, ¿no? Salvo acá en el hospital, ¿no? Que sí hacen ayuno intermitente, ¿no? De las 5 de la tarde hasta las 8 de la mañana o 9 de la mañana. Hay una lista, me acuerdo que cuando era R1, el doctor Casa le dirigía, ¿no? Le obligaba a sus internos a que impriman su lista de fármacos y se lo den a su paciente con porfiria, ¿no? Eran como 2 caras, creo. Sí, hay decenas de fármacos que pueden generar esto, pero estos son, digamos, que los más descritos, ¿no? Y son varios que se usan, ¿no? Nitrofurantoína se usa para cistitis. Rifampicina ya lo hablamos, cotrimoxazol se está usando cada vez menos, pero antes se usaba mucho. Espironolactona ahora se está usando más para falla cardíaca. Metildopa, ni qué hablar para los pacientes que no les quieren dar o no se les puede dar en algunos casos. Y ECA o ARA2 usan metildopa, ¿no? Ácido valproico, ¿no? En lugar de un paciente convulsiona, en lugar de buscar una causa de frente fenitoíno, ácido valproico, ¿no? Y como no controla, le siguen metiendo más fármacos y al final pueden empeorar el problema, no mejorarlo. Y risperidona también, que se está usando cada vez más para manejo de agitación psicomotriz. El sistema neurológico en porfiria, hay varias formas de que se afecta. Hacia el final van a ver una de ellas, pero sí está demostrado que hay en la electromiografía una velocidad de conducción reducida. En la biopsia de nervio también hay neuropatía axonal y desmielinización, e inclusive en las necropsias, cuando estudian el cerebro hay desmielinización. Entonces, en resumen, sería o se encontraría una enfermedad desmielinizante. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Puntualmente, dosaje porfirinas elevadas en orina, que puede ser específica, el porfobirinógeno o el ácido aminolebulínico o las porfirinas totales, que es lo que se hizo en esta paciente. Y esta elevación puede inclusive estar en los pacientes sin síntomas, ¿no? Entre ataques también puede estar elevado.
Pruebas genéticas en las últimas revisiones se describe, pero acá a la justa tenemos, o a la justa se pide uroporfirinas y no vamos a poder pedir pruebas genéticas. El manejo, no es que de frente es destroza el 10%, ¿no? Sino es dar carbohidratos, que puede ser oral o puede ser endovenoso. Y el manejo sintomático, hasta que el periodo pase o que le has retirado la droga y no se la vuelves a dar, ¿no? Pero tienes que manejar el dolor, tienes que manejar los vómitos, pero con fármacos que no produzcan esto. Y convulsiona también, pero con fármacos que no produzcan o que no sean desencadenantes de porfiria. Y esto ya es mucho más específico, que es el tratamiento, digamos, de la porfiria, ¿no? Si bien la destroza o los carbohidratos disminuyen un poco los valores de la enzima de la sintetasa del ácido aminolebulínico, este fármaco lo reduce más. Es lemina, ¿no? Sinceramente yo no he visto, creo que he visto solamente usar una vez acá emina. No sé si en otros hospitales lo consulté, pero no está en el observatorio como emina, como fármaco para el MINSA, ¿no? Pero ya se describe, esto es un medicamento Givosiran que inhibe la traducción de esta enzima y se describe que el trasplante hepático puede curar, pero obviamente con todo lo que conlleva un trasplante hepático para pacientes que no han mejorado con el tratamiento anterior. A ver, ¿qué hicieron en el hospital? Interconsulta psiquiatría. ¿Por qué interconsulta? El motivo de consulta, agitación psicomotriz que no mejora con el haloperidol. Y miren la historia cómo puede cambiar, ¿no? Por eso voy a poner varios prints. A mí me gusta no solo en la visita, sino enseñar un poco algo que se está perdiendo, ¿no? Que es a entrevistar adecuadamente y tomar los datos que te pueda el paciente para no desviarte por un diagnóstico, sino llevar al diagnóstico correcto del paciente. Entonces, ¿qué sacó este médico psiquiatra o médica psiquiatra? No sé, que un día antes del ingreso, el 15, le habían diagnosticado trastorno obsesivo compulsivo. ¿Y qué le dieron? Sertralina y risperidona. ¿Se acuerdan risperidona dónde estaba? Y que justo eso después es que habla incoherencia, etcétera, ¿no? El diagnóstico es trastorno obsesivo compulsivo. ¿Qué más sacan, no? Sacan el tema de la porfiria, que le iniciaron, estaba desconectada, desorientada, y es dada de alta con el diagnóstico de porfiria, ¿no? Ya con el diagnóstico de porfiria. ¿Por qué? Porque le habían pedido el examen, ¿no? El examen mental está en coma y con sujeción mecánica. Dormida por efecto de medicación. Tratamiento haloperidol cada 8 horas y diazepam cada 8 horas, diagnóstico de delirio. Al día siguiente, porque el plan de trabajo era ese, bueno, y lo cumplen. Siguiente consulta al domingo a las 8 de la mañana. Y a las 8:30, o a las 8 hicieron la interconsulta, a 8:30 vino otro psiquiatra que dice que está intranquila, intentó escaparse, sin embargo la medicación la dejó tranquila. ¿Qué más dice? Tendencia al sueño, temblor de extremidades, probablemente ya está haciendo efecto adverso al haloperidol, y se queja de tener sujeción mecánica. Diagnóstico ya pone psicosis aguda, descartar porfiria, pero le pone valproato, ¿no? Ácido valproico, ¿se acuerdan también ese fármaco donde estaba? Mañana y noche, ¿no? Sujeción mecánica suspendida, ¿no? Sí, le van a hacer caso, seguro. A nosotros nos hacen caso en el pabellón que no nos amarran los pacientes, sí. Y bueno, hicieron mandar interconsultas, ¿no? Infectología, endocrino, porque obviamente le pusieron destroza al 10 y la glucosa subió. Entonces, ¿qué hacemos? Tengo que llamar al endocrinólogo para que me diga que suspenda la dextrosa al 10%, ¿sí? De verdad. Pues esto ya lo hablé en otra exposición, ¿no? Yo la llamé en esa época, aunque ya otro había acuñado el término la interconsultología, ¿no? Y porque pongo acá casi no tapado el nombre del médico, pues ahí dice, si no lo notan, dice Pedro Ortiz Saavedra, es médico internista que ya no está en el hospital y fue egresado acá y nos hicimos amigos, yo hice R1, él recién comenzaba de asistente. En una de las últimas conversaciones, porque él se quedó trabajando en emergencia, hablábamos de esto, ¿no? Que, oye, últimamente los internos me están llamando a interconsultas y él me dice, ¿no? Sí, a mí lo primero que hacen en la guardia, vienen con 10 hojas de interconsulta para que yo se las haga. Los R1, ¿no? Y él le, oye, ¿esto cómo vas a mandar? Y le dice, no, lo saca, pues, ¿no? Y las bota, ¿no? Más o menos yo hago a veces lo mismo en el piso, ¿no? Los que me conocen. Pero acá al parecer se le escapó, pues, ¿no? Porque ahí está su sello. Y a veces pasa, ¿no? Te hacen sellar una interconsulta en blanco y después escriben cualquier cosa, ¿no? ¿Por qué? Porque esta no es su letra, yo la conozco y tampoco es su firma, ¿no? Pero no, o sea, está bien, uno puede interconsultar, pero de verdad, interconsulten cuando tienen al menos una idea de lo que puede tener su paciente. Y cuando reciban la respuesta, sean críticos, cuestionen, fíjense si realmente tiene que ver con su paciente. Todos habrán tenido varios casos interconsultantes que el único que viene es el R1 rotante, que era su primer día en el hospital.
Y ni siquiera ve a la paciente, porque le preguntaba, yo le pregunto a la paciente, ¿la ha visto el infectólogo? No, nadie vino. Sin embargo, hasta fondo de ojo, ¿no? Dice, le hemos hecho fondo de ojo y la paciente nunca le hicieron el fondo de ojo. Pero ahí dice fondo de ojo normal, ¿no? ¿Y por qué lo pongo? Porque le empezaron a poner cosas, ¿no? Vancomicina, ¿para qué? ¿Por qué? Porque plantearon meningitis bacteriana, ¿no? Sin una punción lumbar. Ya, si planteo meningitis bacteriana, riesgo-beneficio, ya, le puedo dar cetraxona, ¿no? Pero vancomicina. ¿No? Y eso está en las guías, ¿no? Vancomicina solo se indica cuando hay resistencia a cetraxona, ¿no? Acá todavía el meningococo y el neumococo es sensible a cetraxona. Diagnóstico, por eso, ¿no? Porfiria, MEC, psicosis aguda, pero no hay otro diagnóstico. Esto es lo que recibió en emergencia, varias cosas, cloruro, destrozal 10, ahí le cambiaba al 5 por indicación de endocrinología, aloperidol, diazepam, varias cosas, ¿no? Pero ¿cómo fue la paciente? Esto también lo pongo tal cual y igual lo voy a poner más adelante, no voy a leerlo, para que vean cómo antes eran las historias, ¿no? Primero escritas, a mano, y segundo, con detalle, ¿no? Casi no hay ningún examen auxiliar, salvo lo de Porfirio. Sin embargo, ahora, no de frente, el paciente ingresa por dolor abdominal. Y el examen de orina dice que, o la ecografía ahora en la visita, ¿no? Y la ecografía dice que, no, no pues, la anamnesis de verdad, el relato de enfermedad no es examen auxiliares, es síntomas y signos. Y esto no va a cambiar, aunque los reemplace ChatGPT, ¿no? Examen físico igual, acá sí lo resalto, 130 de cardíaca. Ya en hospitalización, como ahora estaba en emergencia, ¿no? Con la sujeción mecánica y todo eso. Entonces, en resumen, ¿qué había? En la anamnesis había, justo esto le sacó la interna, en esa época era interna, se llama Chilene, ahora es médico ocupacional. ¿Y qué había pasado? Había tomado una anticoncepción oral de emergencia, que es una hormona, que es el levonorgestrel, que es una progesterona. Y después de que eso que hace dolor abdominal y se va juntando toda la cadena, ¿no? Que va a otro lugar, que le indica, que convulsiona, le indican probablemente fenitoína y se van juntando cosas, ¿no? Pero primero fue el diagnóstico de ITU, ¿no? Dolor abdominal bajo, nitrofurantoína, ya, dos cosas, ¿no? Dos fármacos. Luego vesical le pusieron una sonda, pero le vertió, perdón, vómitos, algo incoherente, convulsión, soy en 100, sí. Y en el examen físico había, sí, desorientación, alteración en la memoria y la atención, habla incoherente, pero no había signo meningios ni focalización, ¿no? Estos son los diagnósticos, ¿no? Comparemos, ¿no? El diagnóstico de la interna y el diagnóstico del R1. El R1 sí amplía un poco el diferencial. A, encefalopatía metabólica, sí, pero ¿cuál? O encefalopatía infecciosa, pero ¿cuál? Aunque pone más alejado, ¿no? Pero hasta ahorita seguimos con porfiria nada más. Hematología que dice que los hemínicos y la glucosa pueden reservarse para ataques agudos, pero sí, están en ataque agudo, pues. Pero ¿qué hacemos si no tenemos acamina? Y al día siguiente hematología dice, sí, otro hematólogo, ¿no? Sí, hay que ponerle esto al 10% de nuevo. Y se deja orden para porfirinógeno y ácido aminolebulínico. En orina, ¿no? Ya, pero eso lo tiene que pagar la paciente. ¿Y cuánto cuesta más? ¿Y qué va a salir? ¿Qué creen que salió? ¿Normal? ¿Sí? ¿Normal? No, pues salió alto, pues. Más de 13 veces lo normal, ¿no? Y eso que ya no tenía dolor abdominal, solo tenía trastorno sensorio. Ya, yo recién conozco a la paciente el 22 de octubre. Le examino más allá de lo que ya describieron, yo le encontré rigidez de nuca, aunque ya estaba pendiente, ¿no? Una punción lumbar, pero no se le había hecho. Y le encontramos Babinski izquierdo. Entonces le hicieron ese día, o en la tarde del 21, no me acuerdo, la punción lumbar y estos fueron los resultados. Pues sí, no en todo paciente que tiene trastorno sensorio, que no tienes causa, tienes que buscar encefalitis o meningitis, aunque no haya fiebre, ¿no? O aunque no haya signos meningios, ojo. Ya, pues no hay leucocitos, ¿no? Y la glucosa y las proteínas están normales. Aunque sí hay hematía, si ven acá la presión de apertura estaba alta en 30, describe cristal de roca, así que entendería que no era traumático. Así que juntando esta hipertensión endocraniana, juntando las convulsiones, juntando, ¿en qué pensarían ustedes? Porfiria. Teóricamente no, ¿no? Aunque me pueden decir si la rigidez puede ser consecuencia del aloperidol, sí, podría ser, claro. La tomografía era normal, pero, ¿qué les dije al inicio? O en la visita, ya ni me acuerdo dónde lo dije. Ya, pero casi nadie ve las imágenes, ¿no? Simplemente el informe, ¿no? Tomografía normal, entonces, siguiente, ¿no? A grandes rasgos, siempre que vean, esto ya lo expliqué en otra discusión de caso, Zebra, sí, hace un par de años. Entonces, para analizar la tomografía tienes que ver simetría, ¿no? Y tiene que verse, digamos, una distinción entre la corteza y la sustancia blanca, y tiene que ser simétrico.
A grandes rasgos, si ven acá, primero está un poco dilatada el cuarto ventrículo, así no debe verse, pero acá yo le veía una hipodensidad alrededor de esto. Si ven acá también parecía hipodensidad. Pero otra cosa que se va viendo acá es que los surcos están perdidos, ¿no? No se ven. Sigamos avanzando, no hay surcos. Y por acá si ven hay más hipodensidades, ¿no? Acá sí definitivamente no se ve la diferencia. Entonces, ya, yo no puedo decir que es eso, ¿no? Puede ser lesiones isquémicas, puede ser desmielinizantes, puede ser edema cerebral, pero no voy a decir que es normal, ¿no? Solo porque no encontré un tumor o porque no encontré una isquemia en cuña, ¿no? O una hemorragia, ¿no? Acá también, miren, los ventrículos comprimidos, ¿no? Por más que sea joven, ¿no? Los surcos no se ven. Lo cual concordaría, ¿no? Con la presión de apertura, ¿no? En 30. Entonces eso me hizo recordar a este caso que fue un cebra que presenté en el 23, ¿no? Así, no la conocí, yo la vi cuando llegó, hablé con ella, pero a los 2 días, fue un sábado, el lunes, se puso así, y 40 días o 45 días estuvo así. Hasta que vimos la resonancia y no era normal, y planteamos otro diagnóstico. Le dimos tratamiento y ya despertó un poco, le dimos de alta el 8 de agosto, y el 18 de noviembre estaba caminando. 2 años después ya estaba dando un discurso, diciendo lo que pasó, ¿no? Y la última vez que la vimos fue el año pasado, no, el 2024, ¿no? Ya con su mamá, vino a visitarnos, porque una promesa que hizo ella fue con alta, vamos a venir a visitar obviamente los residentes ya no estaban, pues, no estaba yo, porque ella se fue alta en agosto del 2021. Si quieren ver más detalles, está en el canal que tengo de docencia, ahí están, todo su historial, digamos. No está la discusión de caso que hice porque se grabó mal, pero está toda su evolución, ¿no? Si les interesa, ¿no? Entonces, ¿qué planteé para un encefalitis autoinmune? Y otra cosa, ¿no? Este es de Gemini y este es de Claude. ¿Qué planteó Gemini y qué planteó Claude? Plantearon encefalitis autoinmune por anti-NMDA, ¿no? Y acá también, ¿no? Porque ya lo pueden leer igual, ¿no? El dolor abdominal podría ser con teratoma, etc. Entonces le dimos prueba terapéutica con metilprednisolona, pero, ¿cómo fue la evolución? Casi no hubo cambios. A menos para esta época yo solamente había tenido una experiencia con la paciente anterior, ¿no? Esta hubiera, y ya le estoy dando un spoiler, hubiera sido un segundo caso. En 2022 ya tuve el segundo caso, pero ya al 2026 ya la experiencia con los pacientes que hemos tenido, que serán 5, la respuesta a metilprednisolona es rápida, sobre todo si el tiempo de enfermedad es más corto. Entonces, para el día 4 yo ya hubiera esperado mejoría. Entonces, ¿qué tenía que hacerle? Aceptar que el diagnóstico que planteé no era el correcto. Ahora, ustedes pueden decir, no, el dosaje de anticuerpos, sí, pero ya en esta época que hay más de 40 anticuerpos, ¿cuál es? Solo los 6 que se pueden hacer en ROE cuestan 2.500 soles. Y esta es la paciente, a ver, para que vean cómo estaba. Judith, Judith, ¿qué pasó? ¿Qué? Tengo miedo. ¿Qué tienes miedo? Tengo miedo. ¿Miedo a qué? Para mi hijo. Tu hijo, ya. Pero tienes que recuperarte primero todavía. Tienes que recuperarte. Todavía estás mal. Ya, así estaba. Estaba incoherente, decía que tenía un hijo. En realidad no tenía hijos. O sea, todavía confabulaba, ¿no? Ya, pero yo no planteé solo encefalitis autoinmune. Yo también planteé otro tipo de encefalopatía. Porque si me quedo con un solo diagnóstico y después si falla, ¿qué hago? Interconsulta al neurólogo, ¿sí? O de nuevo, infecto, endocrino, sí, seguimos en el loop, ¿no? Entonces yo planteé también deficiencia de vitamina B1 o B6, ¿no? Porque ya había tenido casos de encefalopatía de Wernicke, no alcohólicos, ojo. Y bueno, antes de ver la evolución a eso, busqué también encefalopatía de Wernicke sin alcohol. No hay mucho, hay 1.600 artículos. Ya, ni siquiera encefalopatía de Wernicke. Deficiencia de tiamina en Perú, solo 6 artículos. Y encefalopatía de Wernicke y Perú, 0 artículos, ¿no? O sea, en Perú no existe la encefalopatía de Wernicke. En LILAC, solo un artículo, acá 2. Uno, este es el clásico, si les recomiendo que lo lean, es el Beriberi Shoshin, que es la falla cardíaca por shock cardiogénico por deficiencia de tiamina, ¿no? En la UCI de Cayetano. La publicaron en el 2024.
Ya, entonces también pregunté, ¿no? ¿Cuántos habían conocido con deficiencia de tiamina, ¿no? 40% de egresados, ningún caso, y 44 sí conocieron alguna encefalopatía de Wernicke, pero beriberi, casi nadie, y Shoshin menos, ¿no? Efectivamente, ¿no? El primer diagnóstico, primer caso de encefalopatía de Wernicke tampoco lo vi en pregrado, lo vi de RN1. No era un alcohólico, era una paciente con hiperemesis gravídica, en el 4 primera de la época. Entonces ya, pues ahí aprendí lo que nos decían en pregrado, alcoholismo, que hasta ahora, ¿no? No, no es solo alcoholismo. Como ven ahí, hay varias entidades que pueden asociarse a encefalopatía de Wernicke. Desnutrición, pues lógico, pues, ¿no? Los alcohólicos no solamente que era el alcohol, que digamos afecta la tiamina, sino también estaban desnutridos. Hiperemesis que les decía, nutrición parenteral, porque la tiamina o las vitaminas que le pone por intravenosos es muy poco, ¿no? Es muy poco y al final pueden llegar a deficiencia de vitaminas en general y de tiamina también. Neoplasias también, HIV también se describe en cirrosis, en anorexia, también por lo mismo, deficiencia de magnesia. ¿Por qué? Porque es un cofactor para el metabolismo, o la activación, perdón, de la tiamina. Esto sí no lo he encontrado, pero sí se describe bastante gesta de arroz blanco en exceso. Procedimientos quirúrgicos, hay varios reportes en cirugía bariátrica que también hay encefalopatía de Wernicke, y por lógica también vómitos, ¿no? Porque no ingiere la vitamina, ¿no? Vómitos crónicos. Cuadro clínico, la triada clásica es infrecuente, no es muy frecuente. Es no solamente alteración de estado mental, sino ataxia y oftalmoplegia. Pero para eso tienes que evaluar por lo menos nistagmo, ¿no? Y no siempre en las historias se evalúa eso. O el paciente no colabora también, ¿no? Está desorientado. Y marcha también, ¿no? Poco se evalúa marcha últimamente. Y en la encefalopatía de Wernicke, el síndrome de Korsakoff, que es lo que viene después, es lo que viene el tema psiquiátrico mental, que es un trastorno de la memoria y también puede haber confabulaciones. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Con concentración de tiamina o transcetolasa en sangre, pero también se puede elevar el lactato y el piruvato. Criterio de Key son un poco más sensibles, te agregan las deficiencias nutricionales. Lo demás son lo mismo, ¿no? Pero se pueden ver en imágenes alteración en la sustancia gris periaqueductal o ya en resonancia es mucho más específico y sensible, señales hiperintensas en tálamo, cuerpos mamilares, clásicamente se describe esto, y son bilaterales y simétricos. Esto es tomografía, si ven, ¿no? Esta es la zona periaqueductal en el tronco, protuberancia, que se traduce acá en la resonancia. Y acá también, ¿no? Este es el tálamo, inclusive en el cuerpo calloso. Pero acá no tenemos resonancia. ¿Qué hacemos? Entonces, si se acuerdan, más o menos lo que yo les enseñé en la tomografía, se parece, ¿no? La zona posterior del tronco. Entonces, ¿qué hicimos? Le dimos tiamina, pero, este es otro pero, acá en Perú no hay tiamina sola en lo venoso. Solo hay tiamina en apoyo intramuscular y asociada a B6 y B12. Obviamente a esta paciente no le he puesto, pero B12 era normal. Porque sí, la B12 también se asocia a problemas neurológicos. Y hasta psiquiátricos, quizá no convulsiones, pero quién sabe. Acá recibe una dosis, acá dos y acá tres, ¿no? Le dimos 300 miligramos cada 8 horas. ¿Y qué pasó? Al día siguiente nomás ya estaba más conectada. A los 3, 4 días había mejoría paulatina, más orientada en persona. Acá ya no. Y a molestia se responde coherentemente. Solo con 4 días, 5 días de la ampolla de B1, B6 y B12. Y esto ya era su día 15 de hospitalización. Esto es 4 días con las ampollas, para que vean también. ¿Cómo te llamas? Judith Judith, ¿qué? Barrios, Barro. ¿Qué edad tienes? 25. ¿Puedes sentarte? Sí, A ver, siéntate. gracias por todo. Ya. ¿Qué lugar es este, sabes? Sí, ¿Qué lugar es? es un lugar donde estamos aprendiendo. Ya, ok. ¿Qué hacías cuando estabas en tu casa? Yo trabajaba, estudiaba, ¿En qué trabajabas? respetaba. Soy contadora. Ah, ¿y estabas estudiando qué? ¿También contabilidad? Sí, ¿Y en qué año vas? ¿Con qué ciclo? ¿O ya acabaste? ya terminé. Ah, ya terminaste. O sea, ya no estabas estudiando. Ya habías acabado de estudiar. No, sí, seguí estudiando ¿Qué todavía. estudiabas? Contabilidad. ¿Te estabas especializando? Sí, Ok. ¿Tienes hijos? no tengo hijos.
Ahí abajo. Botas, ¿no hay? ¿Le presto la sandalias de mi mamá? Sí, gracias. Ya, ¿cómo fue la evolución? En el 31 no había molestia, ya estaba orientada en persona al lago 15, no había molestias, despierta, orientada en persona al lago 15, solo con la B1, B6 y B12. Pero ese mismo día, ¿no? Me llamó la atención esto, no me acordaba de esa época, pero cuando revisé la historia, es una nota de hematología, ¿no? Con la paciente ya mejorada, pero estaban pidiendo una junta médica para conseguirle emina, ¿no? Pero la paciente ya había mejorado, ¿no? No necesitaba al menos para ese momento la emina. Y lo que les decía, no hay emina en el observatorio. Si alguien necesita, hay que comprarlo y hay que hacer un trámite. ¿Cuánto cuesta? Al menos en la búsqueda rápida en Gemini, 50.000 soles. ¿Que lo puede pagar? Sí, sí, pero no va a salir de un día para otro, ¿no? Alguien, no sé, porque en esa época de pandemia no era que teníamos visita diaria, ¿no? Sino cada 2, 3 días, ¿no? Alguien le puso acá la indicación de psiquiatría, supongo, ¿no? Risperidona. Y sí le dieron. Y en esos días la paciente se planchó un poco de nuevo, ¿no? Yo se la quité después y la paciente evolucionó mucho mejor. Y quiero que Sí, vean recién unos me dieron últimos paso. videos. Yo soy su mamá. Ah, usted es su mamá. Sí, yo soy su mamá. Yo he venido el día lunes y hoy día, porque yo también trabajo, tiene más hermanitos. Hoy día he Ya. venido, sí. Ah, No sí, me porque llevo. yo he hablado más con su tía, ¿no? Sí, 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 con Marilu, con Marilu. Claro. Sí. Bien. Hola, buenos días. ¿Cómo te Hola. sientes? Estoy bien. Sí. Estoy bien. ¿Qué lugar es este, sabes? Sí, es un hospital. Muy bien. ¿Cuántos años tienes? 25. Muy bien. ¿Tienes hijos? No, no tengo hijos. ¿Con quién vives? ¿Ah? ¿Con quién vives? Con mi familia. ¿Quién es tu familia? Mi mamá, mi abuelita, mi tía, Tu tía mi también, ¿no? tío. ¿Ellos han estado viniendo? Sí, Sí, mi tía ha venido. tu tía ha venido. ¿Y te acuerdas cómo llegaste acá o no mucho? No mucho. No, mejor lo bajamos. A ver, camina a la puerta. La puerta de allá. Muy bien. No, la otra. Ahí está. Y ahora regresa. No, pero no te vayas, regresa. ¿Cómo? Hay espacio para ella. Ya, pero no te escapes por ahí. Buenos días, doctora Chilene. Muchas gracias por haberme apoyado, ayudado, atendido. Y aún todavía gracias porque usted se sigue preocupando por mí. Usted me da un gran cariño por aquí. Yo siempre aún la sigo estimando. Y siempre yo estoy muy agradecida por haberla conocido a usted. Gracias a usted y a todos los doctores que me han apoyado. Me estoy poco a poco ya recuperando. Gracias. ¿Cuál fue el diagnóstico? Sepsis urinaria, ¿no? Meningitis resistente a ceftriaxona. ¿Cuál es el diagnóstico? ¿Cuál? Vitamina. Ah, de las dos. Ya. A ver. Déficit de vitamina, ya. O sea, encefalopatía de Wernicke. ¿Alguien ha visto esas películas? ¿Las dos? Sí, una es el sexto sentido. ¿Y la otra? ¿Saben cuál es? Claro, pues la original, ¿no? La primera. Dicen que la mejor. ¿Y por qué las he puesto? ¿Qué tienen de común? Bueno, tienen que haber visto las dos, ¿no? Para saber qué tienen en común. Ya, pero por lo menos una. ¿Qué es lo que más llama de...? Bueno, esto es un spoiler, pero igual, aún así sepan el spoiler, porque la película tiene más de 70 años casi. Es muy interesante para ver. Para mí es una forma de traducir la sociedad, ¿no? Para la época, pero creo que es similar a esta época, ¿no? Que los simios gobiernan a los humanos, ¿no? Pero se comportan igual que humanos en ciertas formas. ¿Qué tiene en común los dos? Es un plot twist, clásico plot twist, y no se los doy porque es más contemporáneo del sexto sentido, pero cuando yo lo vi en el cine, sí, oh, por todos lados.
Igual, ¿no? Lo he visto de nuevo y bueno, igual te sorprende, ¿no? Ves cada detalle, te daban pistas, pero no las tomabas, ¿no? ¿Y cuál es el plot twist? Esto es del 68, miren, 60 años, pues, ¿no? Y esto es del 98. Le pedimos dosaje de vitamina B1 antes de, cuando planteamos la encefalitis autoinmune, o sea, antes de darle metiprednisolón. Pero eso iba a demorar, le dijeron 3 semanas. Yo recién los tuve al control ¿qué les dije, no? El 3 de diciembre. Y vino la tiamina normal. Pero, lo que vino disminuido fue la B6, la piridoxina. Aunque no lo crean, no fue el primer caso de deficiencia de piridoxina que vi. Por eso le pedí B6 a ella. Porque justo en esa época tuvimos una paciente también en ese pabellón que tuvo deficiencia de ambas, diría yo, por desnutrición. Estuvo casi 2 meses en la UCI. Y bien le daban tiamina, una tableta, porque sí le dan, ¿no? De esa época tiamina, una tableta diaria, pero seguía entre un trastorno sensorio, ¿no? Pero coincidentemente cuando le cambiamos en la otra paciente digo, le cambiamos a la ampolla que tenía B1, B6 y B12, mejoraba. Entonces me llamaba la atención y cuando otro asistente le cambiaba vía oral, porque ya había estado mejor, volvía a deteriorarse, ¿no? Entonces nos preguntamos por qué, ¿no? Entonces le pedimos a los familiares que lo dosen y salió disminuido, ¿no? Entonces con ese aprendizaje es que le pedimos a esta paciente los dos, no solo uno. Y vino disminuido, ¿no? También pregunté, ¿no? Si habían visto antes a los egresados, 80% no lo había visto, me incluyo yo también, lo he visto recién de asistente en el 2021. Y hay bibliografía, sí, solo si dice deficiencia de piridoxina más de 3.000, ojo, en 45 a 26, más de 80 años, 3.000 artículos nada más. ¿Y qué tiene que ver la B6 con las convulsiones? La mayoría de esos artículos en PubMed son de pacientes que convulsionan, generalmente niños, pero que tienen resistencia a fármacos. Y que justo algunos autores descubrieron que le dabas B6 y se iban, chao convulsión. El fosfato epiridoxal es la parte activa de la piridoxina, que es un factor esencial para la descarbonización de la glutamina en GABA. Y la GABA, ¿qué cosa es? Es un neurotransmisor inhibidor. Y se describe que si hay disminución de GABA en el cerebro, aumentan las convulsiones. Entonces, si le doy B6 y aumento el GABA, las convulsiones disminuyen. Y no solamente está asociado a isoniazida, también está asociado a enfermedad renal terminal, diálisis, alcoholismo, desnutrición, embarazo también. Ahora, ¿qué tiene que ver la deficiencia de vitaminas y el tema psiquiátrico? Ya, convulsiones sí. Es un artículo de los 80. Estos solo eran pacientes psiquiátricos, hospitalizados por varias enfermedades psiquiátricas. Pero ellos estos autores le midieron tiamina, y un 30% de pacientes tuvo deficiencia de tiamina y un 10% tuvo deficiencia de piridoxina. Obviamente no podían hacer una causalidad directa, pero sí encontraron asociación, que los niveles de tiamina estaban más bajos en justo los que tenían esquizofrenia y los que tenían alcoholismo, y la deficiencia de piridoxina estaba más en los pacientes con depresión. Esto es una comunicación, una carta del editor del 2020, es, digamos, que una de las bibliografías que he visto el resumen más puntual de deficiencia de piridoxina, que te describe el cuadro clínico, ¿no? Realmente nosotros aprendimos que es solo neuropatía periférica, ¿no? En pacientes que usan sunecida. Pero también hay anemia, que la paciente tenía, también hay glositis, que puedes decir tú, deficiencia de B12, pero la B12 es normal, pero nadie piensa en deficiencia de B6, dermatitis, estomatitis, y esto a veces uno no lo toma en cuenta, ¿no? En el examen de orina viene en cristales de oxalato. ¿Por qué? Causa ya lo oímos, embarazo, pero también enfermedades inflamatorias, VIH, medicamentos, no solamente isoniazida, sino fenitoína, hidrocortisona o valproato. Y también hay consecuencias en imágenes. Estos son dos reportes de caso. Acá si ven, hay lesiones en sustancia blanca más hiperintensas, que acá no se ven. Y esto ni qué hablar, ¿no? Este es el FLAIR. Los dos son pacientes que esto es operada, justo lo que les decía, ¿no? Bypass gástrico, y acá se ven las lesiones de sustancia blanca predominio, inclusive post B6, ¿no? Pero los pacientes mejoraron, ya no convulsionaron, ¿no? La B6 tiene que ver con todo esto, aunque no lo crean, no solamente es para evitar que no haya neuropatía por isoniazida, tiene que ver con estabilización de proteínas, tiene que ver con biosíntesis de aminoácidos, tiene que ver con degradación de glucógeno, tiene que ver con lo que hablábamos, el grupo hemo, porfiria, ¿no? ¿Se acuerdan cómo comenzó el caso? Pero también tiene que ver con la formación de cobalamina, tiene que ver con neurotransmisores, no solamente el GABA, sino dopamina, serotonina y epinefrina también. Y sí, esto también está descrito con relación con deficiencia de folato y deficiencia de cobalamina, que lo pueden leer
también está explicado. Solo 7 artículos había con porfiria aguda y deficiencia de piridoxina. Este sería el 7º. Y básicamente lo que tiene que ver es con que el fosfato epiridoxal se requiere para conjugar el succinil coenzima A con la glicina y producir el ácido aminolebulínico. Y lo que mencionan estos autores es que los síntomas neurológicos en la porfiria no serían por la porfiria en sí, sino por la deficiencia de piridoxina. ¿Por qué? Porque ni el porfirinógeno ni el ALA por sí solos es que han mostrado toxicidad neuronal o neural. Ya, 3 mensajes para que se vayan a casa. Psicosis aguda o psicosis en general no es igual a esquizofrenia. Hay criterios de SM5, pueden profundizarlos, pero el tiempo de enfermedad es importante. 6 meses, 1 mes dependiendo de la OMS, pero varias semanas. Pero siempre, eso, el tiempo no tiene que ver acá, siempre tiene que descartar una causa médica, y hay varias. No las he vuelto a mencionar porque ya las deben saber, ¿no? Hipoglicemia, no solamente el Wernicke-Korsakoff. Encefalitis autoinmune también. Hay varios pacientes, varias creaciones, no lo he puesto acá también, reportes, documentales, entrevistas de pacientes con encefalitis autoinmune que estuvieron hospitalizados en pabellón de psiquiatría. Trastornos electrolíticos, porfiria misma, neurolupus también, fármacos. Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Dar antipsicóticos siempre? No. Ya, si el paciente se va a agredir, ok, pero no es que toda la hospitalización lo va a tener con antipsicóticos, tengo que buscar una causa médica antes de darle de alta con antipsicóticos. Sobre todo si el paciente puede tener porfiria, ¿no? Porque vas a desencadenar, que es lo que le pasó a esta paciente, ¿no? ¿Y cómo sospechar que alguien puede tener porfiria? Dolor abdominal, sí, pero es inespecífico. Náuseas y vómitos, también, pero es inespecífico. Debilidad muscular, también, inespecífico. Taquicardia, bueno, sí, pero puede ser por fiebre, puede ser por infección, de ahí se van para la infección, ¿no? Hipertensión, esta paciente no la tuvo, pero también se describe hipertensión. Pero júntenlo con si el paciente viene con un cuadro neuropsiquiátrico, ¿no? Un compromiso de neuropatía, confusión, alucinaciones o convulsiones mismas, fármacos, no son 100 que se deben memorizar, y la lista que yo les he puesto que hay 10 máximo, ¿no? Pero muchos de ellos son anticonvulsivantes. La progesterona, el último caso que tuvimos, se descompensó por su regla, su menstruación, le vino el dolor y la hospitalizaron, ¿no? Pasó la regla y la paciente mejoró y se fue de alta. Pero también ayuno y es baja en carbohidratos, por lo tanto el carbohidrato es el tratamiento porque impide un poco, disminuye la actividad de la enzima sintetasa de ácido aminolebulínico. Si no puede tolerar vía oral, pueden darle endovenoso. La hemina, en casos necesarios, quizás si no tienen deficiencia de vitaminas, puede ser necesaria la hemina. Si la pueden conseguir, pero desde la emergencia, no 15 días después. Y sintomáticos, ¿no? Para el dolor, para las náuseas, pero vuelvo a recalcar que no sea un fármaco que puede desencadenar la porfiria. Y lo último, ¿no? Que es la deficiencia de piridoxina, ¿no? Que fue el diagnóstico final de este caso. Tiene implicancia en la B6 y más allá de la isoniazida, tiene que ver, ya lo hablamos, con estabilización de proteínas, síntesis de aminoácidos, el grupo hemo, que tiene que ver con, ¿se acuerdan? Hemoglobina, sí, también, ¿no? Por eso hay anemia, pues, también. Pero también con la síntesis o el metabolismo de la cobalamina, que tiene que ver con la B12 y con la B9, neurotransmisores, ya vieron, no solamente GABA, sino dopamina y epinefrina y serotonina también, ¿no? Por eso es que quizá también hay trastornos psiquiátricos en esta deficiencia, ¿no? Depresión y psicosis, no lo llamemos esquizofrenia, ¿no? Convulsiones, anemia, velocitis, neuropatía y hay lesiones desmielinizantes, sea periféricas o sea centrales. La sociedad porfiria ya lo hablamos y estas deficiencias también. Entonces, cuando tengo un paciente con porfiria, con esquizofrenia, depresión, a veces también se describe Parkinson, o deficiencia de B9 o B12, y no mejora o tiene alguno de estos cuadros, piensen en deficiencia de B6. Ok, si quieren seguirme, están mis redes. Y si tiene más curiosidad, esto está en Spotify, es la consulta que tuve, control, con la paciente el 3 de diciembre, ¿no? Ahí te relata cómo eran sus primeros días en el hospital, cómo evolucionó la alta. Ok, eso sería todo. No sé si hay preguntas, comentarios. Es que si me seguiste, yo le di tratamiento para encefalopatía de Wernicke, ¿no? No le di tratamiento para deficiencia B6. Por eso puse el plot twist, ¿no? Yo pensé, salió de alta, yo le di de alta como deficiencia de B1 por lo menos.
Pero respondiendo a tu pregunta, la ampolla de Neurobión, que es la que usamos, tiene 50 miligramos de piridoxina. Le dimos por la tiamina, es 3, 150, 150, 150. Pero en la bibliografía se describe 50 a 100 miligramos diarios. Endovenoso, igual que la tiamina, ¿no? Primero endovenoso y cuando ya mejora, le pasas a vía oral, ¿no? Pero sí, buena pregunta. El primer caso que he visto de porfiria, de los pocos que he visto, ya residente el segundo año, y fue una mujer de raza negra, entró joven, entró a operarse por apendicitis, dolor de agudo, quirúrgico, apendicitis aguda, opera el cirujano y me sale de alta, sale el de la etapa anestésica y seguía con el mismo dolor, tal y cual entró. Claro. Entonces, hay una historia de convulsiones familiares. Entonces, en ese caso, lo que hicimos fue orinar y lo pusimos en la ventana de cambio de color amarillo, color rojo grosella, ¿no? Es un indicativo fácil, ¿no? De saber que estamos perturbados. Digamos, signo clínico que está escrito en los libros clásicos de cirugía, todavía sigue. Sí, claro. Pero el problema es que sea negativo, o sea, que no se cambie de color no descarta la porfiria, ¿no? Porque va a depender de cuánta cantidad de porfobilino. Pero sí puede ser. Sí, claro, claro. Sobre todo que no tenemos el dosaje en el hospital, ¿no? Y lo segundo, en relación al diagnóstico prediagnóstico final, que fue deficiencia aguda de tiamina, cambió. La sobrecarga de glucosa puede, si uno no tiene presente manejar primero una deficiencia suplente, que a mí puede exacerbar una sobrecarga de la mente, ¿no? ¿Cómo se Claro. discutió en ese caso? Es que para esa época, o sea, a ella se le quitó la dextrosa al 5-10, casi al segundo día o el primer día que llegó al piso, ¿no? Pues ya no estaba, solo estaba con dieta. O sea, las glucosas se normalizaron cuando cambió al 5%. Entonces, como estuvo 3 días con metilprednisolona, no hubo una carga de dextrosa, ¿no? Por eso es que discutimos eso, pasamos de frente a la clínica. Sí, se describe teóricamente que puede haber un problema si es que le das la tiamina con la dextrosa en exceso, ¿no? Y tercero es, ya haciendo un análisis retrospectivo, ¿esta paciente por historia clínica tenía alguna deficiencia, falta de actividad, deficiencia de fibrosis? No lo exploramos como tal, pero en esta época, y no lo he puesto ahí por los tiempos, pero sí creo que estaba más allá, aprovechando la pregunta. Esto, ¿no? De pedidoxina no puede ser también vinculado a la porfiria misma. Sí, también, pero en este caso estamos hablando de porfiria, ¿no? Pero el primer caso que tuvimos no tenía porfiria, por ejemplo. Entonces, a lo que voy es que quizás solamente nuevamente, ¿no? Pensamos isoniazida, por ahora porfiria, y no pensamos otros pacientes que tienen anemia, que B9 y B2 están normales, hierro está normal, y puede tener esto. ¿Y a qué voy? Que quería con esto ya, digamos, un poco responder su pregunta, ¿no? Entonces, la dieta últimamente ahora que es tortis, frugos, ¿no? Eso es la dieta de la mayoría de personas, estudiantes sobre todo, ¿no? Entonces, ¿dónde están las vitaminas? Acá, ya, pero eso no solo un día, con 5 años o 7 años de carrera, ¿no? Entonces, la energía que tiene uno es por la cafeína del Volt, ¿no? Esa es mi hipótesis, ¿no? No la puedo demostrar porque el dosaje de tiamina y piridoxina cuesta 250 soles. Ahora, que me financien un estudio, sí, pero después no me lo van a publicar, ¿no? O me van a demorar, no lo sé. O sea, se puede hacer, pero en esta época yo diría, aunque crean que la obesidad es paciente que está bien nutrido, no es así, es un estado de desnutrición. Pero aún así no tengo obesidad ni sobrepeso. La dieta le falta, ¿no? Ya en esta época todo esto, ¿no? Igual pasa con la tiamina, ¿no? Si ustedes van a buscar en internet qué alimentos tienen tiamina, y van a ver que varios de esos no los estamos ingiriendo. Entonces, con un mes quizá no pase nada, pero con 6 meses, un año, 5 años de no ingerir estos alimentos, por más que se requiera solo 1 miligramo, ¿no? Pero ya cuando tengo deficiencia es más, ¿no? Entonces, esta es una hipótesis, pero no la puedo mostrar ahorita, ¿no? Yo le hacía la pregunta porque tengo muchos pacientes veganos, no ingieren proteínas. Lo peor que puede ser un paciente vegano es tener porfiria. También, claro. También. También sí, es cierto, ¿no? Un paciente vegano también puede tener este riesgo, pero no, la paciente no era vegana. Y algunos otra pregunta o comentario. Bueno, en realidad, comenzar lo mismo, ¿no? Porque
definitivamente dentro del enfoque he estado viendo, digo porque yo soy un comité y en realidad es una terapeuta. Y te ahorramos 50.000 soles. Ah, claro. Sí, pues. Lo que pasa es que si ustedes lo plantean así como junta médica o será como junta médica, pues la junta médica termina. Digo porque, bueno, casos son de pequeñas enfermedades raras, huérfanas. Entonces, Claro, sí. siempre ponen como, o sea, cuando nos plantean a nosotros como parte de, y cuando les pone así, pues parece una psicosis por iria, y si se pone así, sí, si fuera en otro hospital, le hubieran iniciado mina. Claro. Entonces, claro, tal vez con aquí un poco el aprendizaje que va para todos nosotros, que tal vez con lo que tenemos, porque realmente lo que, la deficiencia que tiene el hospital también como hospital de INSA, pero de alguna otra forma cuando, bueno, me queda pensar a mí, de todas maneras en esta parte, se logre con otros exámenes tal vez descartar lo que estamos viendo ahora, ¿no? Porque creo que estaría dentro del plan pedir todos estos exámenes pacientes que vamos a tener como enfermedades raras huérfanas para de alguna otra forma ahorrarnos también la parte económica. Ahora, yo aseguro que posiblemente esta paciente se me la presentaban definitivamente Sí. y vamos a dar paso para mí. Claro, pero ¿cuánto han pedido de mina últimamente? No, último no. Ya. Pero igual demora, pues, ¿no? Sí, igual, Tienen igual el que... proceso demora, de hecho que demora. No, pero yo digo que consideremos en otro hospital igual, definitivamente. Ah, claro, sí. Si hubiéramos tenido mina, lo hubiéramos dado de mina. Claro. Y ahí ya tenemos que evaluar, pues, ¿no? Si mejoraba con eso o no mejoraba con eso, teníamos que igual repensar. No es que, y eso no lo he puesto ahí, pero lo que dijeron en Cayetano, no sé quién habrá sido, le dijeron, le doy de alta porque acá no vamos a hacer nada por esto. No hay, de verdad, así le dijeron a la tía, ¿no? No está bien, pues, ¿no? Ya, por más que no pueda hacer otra cosa, ¿no? Ahora, la paciente mejoró por suerte, pero fue razonado, ¿no? ¿Por qué? Porque en la porfiria no está descrito ninguna lesión cerebral, que sí en deficiencia de B1 y sí en deficiencia de B6, ¿no? Ahora, sí le pedimos la resonancia, pero priorizamos el dosaje de B1 y B6 porque eran 500 soles versus 600 soles de la resonancia. Me iba a dar más definición si ya tenía la tomografía, esto, ¿no? Pero yo pienso que si se hacía la resonancia también o si hubiera resonancia acá, de hecho que tantos pacientes que tienen encefalopatía, psicosis, deben tener alguna lesión desmielinizante. No digo deficiencia de tiamina o de B6, alguna lesión desmielinizante que entran como ACV, ¿no? ¿Y cuántos de esos pacientes, pues un ACV no lo vamos a tratar, ¿no? Pero cuántos de esos pacientes sí pueden mejorarse porque la resonancia me da otra información, ¿no? Estos son todos los diagnósticos que le pusieron, ¿no? Por orden, hasta el último, que fue este, ¿no? Por suerte no estaba ahí tú, ¿no? Ok. Gracias, muy bueno. Esto es un cajón desastre. ¿Cómo? Es un cajón desastre. Sí, claro. Entra en todo.